Hola, buenos días. Soy Ismael Traoré. Porque yo he dicho el día pasado que ¿cómo appelle? Le estaba diciendo que le ha dado mi DNI. Que lo que DNI estaba hablando. Residencia yo no lo tengo, el pasaporte yo no lo tengo. Es lo que yo he dicho. Les policías no sé por qué la gente estaba hablando, por qué los policías no se pueden me llamar ahí. ¿Por qué no se pueden me llamar ahí? ¿Por qué ellos no se pueden me llamar para dar mi documentación? ¿Por qué? Si ellos han sido algo, o si es que estaba hablando que yo he recibido todo en ¿cómo se dice? Mi asilo. Yo no recibí nada. Solamente cuánto lo que le me daba 600 € cada mes, hasta cuántos meses que lo me daba. Ya, es que 600 € cada mes es dinero, sí, claro, es dinero. Pero imagínate, alquila la casa, alquila que tú compras todo dentro de eso. Solamente eso. Y que también me ha dicho que ayuda a acabar que yo tengo que salir hasta el 8 meses o 9 meses, 10 meses, sí. Así, yo le tengo el papel aquí. Tengo todo el papel aquí. Tengo todo el papel. El mes que yo he sido ahí. Sí. El mes que yo he sido ahí. Porque yo he ido en un bar hoy. Es que, porque hay alguien que me ha dado dirección de eso, número de esa persona. Que le DNI, que le estaba diciendo que no, que me ha dado le DNI. Pero ¿qué DNI? Porque hay que saber. Donc, si tú me dices DNI, número porque el número de papel se llama DNI. El papel que yo tengo, mira, es lo que yo tengo hasta ahora, es lo que yo tengo. ¿Tú ves? Es lo que yo tengo. Es que ellos no me dan nada. Que Francia ha dado que América ha dado papel. Yo oye, es lo que yo oye. América ha dado, pero ellos no me dan. Francia ha dado, ellos no me dan. Ellos no me dan nada. Ellos no me dan nada. Es que ellos guardan. Yo lo que yo sabe es que policía, cuando tú tienes papel, la policía te llama que te da. Pero ¿por qué ellos no se pueden hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué policía no se puede hacer eso? Es que da a la gente que me sabe dónde está yo. Es que me deja que da a la gente. Es que la gente dice que ellos me han dado. Ellos no me dan nada. Lo que yo tengo, míralo. ¿Tú ves? Ve. Y que el papel que me ha dado allá, porque yo he venido aquí, yo he dicho que yo voy a buscar ese papel. ¿Tú ves ese papel? Lo que me ha dado allá. Porque yo no lo tenía, yo he mandado. Yo he dicho a él que él me manda, que ¿cómo appelle? Elle a ido a mi pueblo, y que elle a llevado el papel. Elle ha mandado. Es que él ha mandado. Él tenía aquí hace un poco tiempo, porque yo no tenía posibilidad para venir aquí. Es que yo he venido aquí, ayer yo he ido ahí para llevar. ¿Cuál es ese papel? Ve. Ese. De nacimiento, el papel de nacimiento. El papel de nacimiento lo que me ha dado. Solamente eso. Y que también cuando yo he ido, yo he hablado con él, es mi hermano. Sí, es mi hermano. Es mi hermano. Sí, porque él tiene muchos años que yo, y también que nosotros venimos de misma parte de cosas de mafia. Ellos se van y que ellos se vienen. Ellos se van y ellos se vienen. Y que ellos me han dado eso ayer. Porque estaba en mi pueblo, que él ha mandado, que él hace un poco tiempo, hace un poco meses aquí, tenga así. Pero lo que él me ha mandado, él me ha dado eso. Y también, no en su casa, él ha dado a alguien con ese plástico. No estaba así. Estaba como, no sé, ¿tú ves cómo, ¿sabes? Estaba como así, como alguien ha llevado cosas así, estaba así. ¿Tú ves cómo así?
yo redressé o que yo priya o que pone enemy ese posible ese posible sí que dice que yo no yo he dicho que yo que el papel mira es lo que ha dado así que si ellos estaban hablando de dinero yo no recibí dinero yo no ve dinero. Si ellos estaban hablando ¿cómo appelle? Pasaporte, yo no recibí pasaporte, yo no veo pasaporte. Si ellos estaban hablando de ¿qué? Residencia, yo no recibí residencia, yo no veo residencia. ¿Vale?